Hola, muy buenas a todos, aquí Ferry y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock de Ferry. Hoy viajamos al año 1985 en nuestra máquina del tiempo. Muchas cosas ocurrieron en dicho año, pero aquí os dejo algunas de las más curiosas y llamativas. 15 de marzo. Se registra el primer nombre de dominio de internet, symbolics.com. 11 de agosto. Ronald Reagan se convierte en el 40º presidente de los Estados Unidos. 4 de septiembre. Las primeras imágenes después de 73 años del lujoso barco gigante Titanic, que se hundió en el mar, fueron reveladas. 9 de noviembre. Garry Kasparov, de 22 años, se convirtió en el campeón mundial de ajedrez más joven tras derrotar a Anatoly Karpov. 20 de noviembre. Bill Gates lanza el sistema operativo Windows 1. Y el 24 de julio de 1985 se estrenó una película bastante olvidada y que muchos consideran como la película más oscura de Disney. Me refiero a Tarón y el Caldero Mágico. La historia es la siguiente. En la tierra de Prydain, el humilde cuidador de cerdos, Tarón, sueña con convertirse en un valiente caballero. El joven Tarón recibe su heroica misión cuando el malvado Rey del Mal secuestra a Hen Wen, una cerdita que posee dotes de clarividencia que le había sido entregada a Tarón. Ahora, con la ayuda de su peludo compañero Gurgi y de la princesa Helena, Tarón debe localizar el caldero mágico antes de que el Rey del Mal pueda utilizar sus poderes místicos para convocar a un ejército de muertos vivientes. Dicho lo cual, aquí os traigo una serie de datos interesantes sobre esta peculiar película. 1. Simplemente conocida como El Caldero Mágico en Hispanoamérica, aunque el título original es The Black Cauldron, el cual se traduciría como El Caldero Negro. En España el título es el de Tarón y el Caldero Mágico. 2. Tim Burton trabajó en la película. El Caldero Mágico fue la primera película desde Blancanieves en la que se realizaron cortes de escenas antes del estreno. Algunas de esas escenas fueron dibujadas por Tim Burton, que era uno de los jóvenes animadores más prometedores de Disney. El Caldero Mágico debería haber encajado a la perfección con el peculiar estilo de Burton. Sin embargo, cuando algunas de sus escenas fueron cortadas por los mandos superiores, a pesar de que sus compañeros animadores pensaban que eran geniales, ya había visto suficiente y se marchó definitivamente en ese momento. Los fans de la serie han estado pidiendo una edición que incluya todas las escenas completas que se cortaron, y algunas de las escenas que los fans piden que se restauren son obra de Burton. 3. Esta fue la primera película de animación de Disney en recibir una calificación PG y había sido la única en tener esa calificación hasta Pesadilla antes de Navidad, 1993, y Dinosaurio 2000. 4. La producción de esta película se remonta a 1971, cuando Walt Disney Pictures adquirió los derechos cinematográficos de las Crónicas de Prydain, de Lloyd Alexander. En concreto, la película se basa en los dos primeros libros de esta serie, El Libro de los Tres y El Caldero Mágico. Las crónicas, a su vez, se basan libremente en la mitología de la antigua Gales. 5. En dichos libros, el protagonista no se llama Tarón, como en la película, sino Taran. 6. Según el artista de animación Michael Peraza, cuando Disney empezó a proyectar la película para el público en el cine del estudio con el fin de recoger sus reacciones ante el montaje inicial de esta película, sabía que la sección de no muertos probablemente resultaría repugnante para algunos espectadores, que no esperarían ver un montón de cadáveres putrefactos fermentando lentamente. Cuando la película llegó a la sección de los no muertos, cerca del final, las puertas se abrieron y una madre salió enfadada con sus dos hijos lloriqueando. La siguió otra y pronto se produjo un éxodo considerable de niños llorosos y padres disgustados que huían de la sala.
Las secciones de los no muertos se editaron rápidamente. 7. Esta fue la primera película de Walt Disney en presentar el logotipo clásico de Walt Disney Pictures, el castillo blanco y el texto sobre un campo azul. Este logotipo se utilizaría hasta que se introdujo el nuevo logotipo CGI con Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto, en 2006. 8. Es la primera película de Disney en la que no hay números musicales ni personajes cantando. Se creó un número musical de hadas, pero se eliminó de la película. 9. A partir de esta película, los editores de sonido de Disney empezaron a experimentar con nuevos efectos de sonido grabados para sustituir muchos de los efectos clásicos que se escuchaban en muchas películas animadas de Disney, hasta después de Todd y Toby en 1981. Esto incluía truenos nuevos y más realistas, para reemplazar el efecto de sonido Castle Thunder utilizado en la mayoría de las películas animadas de Disney de entre 1937 y 1981, además de nuevos choques, explosiones y mucho más. Sin embargo, un raro tráiler de 1985 de esta película sí utilizaba el efecto de sonido Castle Thunder, y Basil, el ratón superdetective, en 1986, hacía un uso intensivo de los antiguos efectos de sonido de Disney. Después de esa película, los efectos de sonido clásicos, incluido Castle Thunder, fueron retirados oficialmente de Walt Disney Feature Animation. There once was a spirit so cruel that it was imprisoned forever in the form of a great black cauldron. Now whoever gets control of the cauldron will rule the world and destroy it. El equipo de sonido de Walt Disney Studios volvió a experimentar con efectos de sonido recién grabados y mezclas de sonido en Oliver y su pandilla en 1988 y ha seguido haciéndolo en todas las nuevas películas de animación de Disney. 10. La película Érase una vez Halloween daba a entender que esta película transcurre en el mismo escenario, mismo mundo que Blancanieves, solo que siglos antes. ¿Puedo darte un consejo, Majestad? ¡Que sea rápido! Te mostraré otro poderoso villano que trató de usar un caldero mágico para un final desastroso. Está bien si es necesario. Es necesario. Pon atención, Majestad, a la historia del Rey del Mal. Hace tiempo, en el reino de Pridán, había un malvado rey astado. El rey buscó por todas partes al todopoderoso Caldero Negro, que tenía la habilidad de levantar un ejército de guerreros inmortales. Salid, mis mensajeros de muerte. Nuestra hora ha llegado al fin. 11. En 2016 se informó de que Walt Disney Pictures había comprado, una vez más, los derechos cinematográficos de las Crónicas de Prydain, a lo que ahora es el patrimonio del difunto Lloyd Alexander. Dada la popularidad de adaptaciones de fantasía como El Señor de los Anillos y Harry Potter, y la reciente adquisición de franquicias por parte de Disney como Star Wars y los títulos de Marvel, Disney podría tener la intención de adaptar la serie completa de 5 libros en lugar de solo una película independiente. 12. Existe la leyenda urbana de que, a pesar del fracaso de la película en Estados Unidos, fue muy popular en Japón, hasta el punto de que el creador de la serie Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto, basó muchos de los elementos del juego en esta película. 13. El equipo directivo de Walt Disney Productions cambió durante la postproducción de esta película en 1984. Jeffrey Katzenberg, entonces recién nombrado presidente de la división cinematográfica de Walt Disney Studios, proyectó la película casi terminada y quedó horrorizado por su oscuridad y su naturaleza gráfica.
Sugirió editar la película y cuando el productor Joe Hale protestó, las películas de animación no suelen editarse en postproducción como las de imagen real, Katzenberg respondió llevando la película a una sala de edición y editándola él mismo. Informado por Hale de lo que Katzenberg estaba haciendo, Michael Eisner, entonces recién nombrado consejero delegado y presidente de Walt Disney Productions, llamó a Katzenberg a la sala de montaje y le convenció para que dejara de hacerlo. Aunque hizo lo que Eisner insistía, Katzenberg pidió que se modificara la película y se llegó a un acuerdo de compromiso. Katzenberg entonces retrasó el estreno previsto para las Navidades de 1984 a julio de 1985 para que la película pudiera ser retocada. De no haber sufrido muchos cambios drásticos de última hora, esta película se habría convertido en el único largometraje de animación de Disney y en la primera película de Walt Disney Pictures clasificada como PG-13 o R por la MPAA. Tras varios meses de duro trabajo, el montaje final recibió, finalmente, valga la redundancia, la clasificación PG de la MPAA, la primera para una película de animación de Disney. 14. La versión de la película estrenada en los cines omitió unos 10 o 12 minutos de metraje totalmente animado, entre los que se incluían escenas extendidas de Tarón y sus amigos luchando por salir del castillo y múltiples instancias del diálogo extendido del personaje Flam. La escena eliminada más conocida, debido a un torpe salto que dejó en la banda sonora, es la de un hombre que es mutilado por uno de los nacidos del caldero, lo que provoca que se le formen horribles y detalladas laceraciones y forúnculos antes de que se pudra para convertirse en uno de los nacidos del caldero. Otras escenas eliminadas, una escena inicial con el rey del mal montando a caballo cerca de un pueblo, uno de los enemigos cortando el labio de Tarón cuando intenta correr tras Hen Wen, y los héroes intentando destruir el caldero mágico una vez que lo reciben de las brujas. (15) Esta película representó el intento de Walt Disney Productions de llegar a los fans adolescentes de las novelas fantásticas, un género popular en aquella época. La apuesta, sin embargo, resultó infructuosa, ya que la película fracasó en taquilla, recibió críticas entre mixtas y negativas y estuvo a punto de llevar a la quiebra a Walt Disney Feature Animation. También reavivó el debate sobre si el género de las películas de animación puede o no atraer a un público más amplio que el infantil, a la luz de la naturaleza oscura y gráfica de la película. La controvertida decisión de Jeffrey Katzenberg de editar y rehacer la mayor parte de la película cuando ya estaba terminada, antes de su llegada a los estudios Walt Disney, y la creciente preocupación de que el público adulto no despertará ningún interés por ver una película de animación y mucho menos
una película producida por los estudios Walt Disney. 16. Según el antiguo animador de Disney, Michael Pereza, hubo múltiples comienzos que fueron conceptualizados por diferentes personas. Pereza trabajó con el director artístico Don Griffith y el artista Ben Jerry en una versión que mostraba al Rey del Mal y a su banda incendiando un pueblo. Las llamas se utilizaban como una transición entre las escenas de destrucción. Michael Pereza Jr. y los artistas querían crear un contraste con la paz y la tranquilidad de la vida en la granja de Tarón. 17. La reacción de Lloyd Alexander ante la película fue que, aunque se parecía muy poco a sus libros, seguía pareciéndole una historia de calidad por derecho propio. Alexander comentó: "No hay ningún parecido entre la película y el libro. Dicho esto, la película en sí, como tal, me pareció muy agradable. Lo que espero es que cualquiera que vea la película la disfrute, pero también espero que lea el libro. El libro es bastante diferente". 18. Sierra Online diseñó un videojuego del mismo nombre que salió a la venta en 1986. Se hizo poco después del primer juego de King's Quest, por lo que se parecía a esa aventura en muchos aspectos. Junto con Dark Crystal, sigue siendo uno de los pocos juegos de aventuras de Sierra basados en películas. 19. Según una entrevista de 2020 con el productor Don Hang en Collider, Disney intentó crear una versión reeditada de la película en algún momento a principios de la década de 1990 para un lanzamiento en VHS. El estudio reclutó a Hang y al editor Arthur Smith para la tarea de mejorar la película, pero los dos pronto se dieron cuenta de que era una hazaña imposible. "Lo intentamos, pero solo pudimos hacerla más corta. Simplemente no funcionó", dice Hang. Después de un tiempo no puedes mantener la calidad básica de lo que tienes. Es como intentar hacer un buen mueble con un trozo de madera defectuoso. Lo cortas y lo lijas y pronto no queda nada. Después de hacerla, por mucho que lo intentamos, no pudimos hacer nada para remodelarla. Cuando Disney editó finalmente la película en VHS en 1997 en Reino Unido y 1998 en Estados Unidos, optó por lanzar el metraje teatral. 20. Contrariamente a la creencia popular, Disney no intentó enterrar esta película tras su fracaso en taquilla. En 1990, Disney puso a prueba una reedición de la película con el título de Tarón y el Caldero Mágico, pero nunca llegó a estrenarse. Los mercados de prueba elegidos por Disney para este intento de reestreno fueron Portland, Oregón, Salem, Oregón, Madison, Wisconsin y Las Vegas, Nevada. Disney reeditó libros ilustrados basados en la película por esas mismas fechas e incluso fabricó algunos productos del Caldero Mágico. 21. Esta es la última película de Walt Disney Animation Studios en la que Clarence Nash pone voz a los animales. Murió antes de que la película se estrenara en los cines, y esta película se dedicó a su memoria. A partir de Basil, el ratón superdetective, en 1986, todas las películas de Walt Disney Animation Studios, a excepción de Moana, en 2016, contaron con la voz de Frank Welker. 22. Con un coste de $44 millones, fue la película más cara de 1985 y la película de animación más cara jamás realizada hasta ese momento. Mantuvo el récord durante casi una década hasta que fue superada por poco por El Rey León en 1994, que costó $45 millones, $1 millón más. 23. Esta es la segunda película en la que participa John Hurt y Freddie Jones. La primera fue El Hombre Elefante en 1980. Sin embargo, en esta última película, John Hurt interpretó al protagonista principal, Joseph John Merrick, mientras que en esta película del Caldero Mágico, Tarón y el Caldero Mágico, interpretó al antagonista principal, el Rey del Mal,
mientras que Jones interpretó a un personaje secundario en esta película y a un villano secuaz en El Hombre Elefante. Black Cauldron's sinister villain, the Horned King, called for a voice dripping with evil. The call was answered by British actor John Hurt. They wanted me to do that part. It's often a certain amount of bemusement for an actor as to why you get chosen for a part. And he was such a loathsome creature. I believe that, I don't know, I seem to dredge a voice from somewhere, from the bowels of the earth, I think, was the general idea. I presume, my boy, you are the keeper of this oracular being. It was very hard to speak, if you see what I mean. So, dredged from somewhere. 24. Cuando el Rey del Mal activa el poder del caldero mágico, se utiliza el sonido del lanzamiento de un transbordador espacial. Our time has arrived. «25. Gran parte de la banda sonora de la película fue recortada, pero más tarde fue aclamada por la crítica. El caldero mágico no fue recibida con los elogios más efusivos en el momento de su estreno, y los críticos señalaron sus numerosos defectos. Los más criticados fueron la compleja e incoherente trama de la película y algunos aspectos de la producción, a todas luces precipitados e inacabados. Sin embargo, algunos puntos de la película fueron muy alabados, como por ejemplo el estilo de animación, el doblaje y la banda sonora. La música del Caldero Mágico corrió a cargo de Elmer Bernstein, que ya había compuesto la espeluznante banda sonora de Los Cazafantasmas de 1984. Por desgracia, gran parte de la banda sonora de Bernstein fue eliminada o alterada en la versión teatral de la película. Sin embargo, el veterano compositor recibiría su merecido cuando la partitura se estrenó por separado. Los Angeles Times la descubrió como una obra de arte tecnológica. 26. Es la primera película de animación de Disney que utiliza CGI. Como corresponde a la empresa pionera de la animación, Disney se adelantó a los tiempos en los que respecta a las imágenes generadas por ordenador. Su película más famosa fue Tron, en 1982, la que utilizaron ampliamente esta nueva tecnología. Sin embargo, nunca habían utilizado esta tecnología en una de sus películas de animación tradicionales, hasta El Caldero Mágico. En la película se utiliza el CGI para varios efectos especiales, como el orbe de luz resplandeciente, algunas burbujas, llamas, un barco y el propio caldero se crearon casi digitalmente, pero para otras escenas se utilizaron técnicas más tradicionales. Por ejemplo, la niebla que sale del caldero se capturó de forma práctica, superponiendo las imágenes de acción real de la niebla generada por el hielo seco. 27. El Rey del Mal no era originalmente el villano principal. En medio de todo este drama entre bastidores, el guión del Caldero Mágico acabó en un estado igualmente caótico. Un enorme equipo de casi 20 personas trabajó en la historia de la película. Por ello, no es de extrañar que la historia acabara siendo un poco incoherente y muy alejada de la narrativa original de Lloyd Alexander. Una decisión clave que diferenció El Caldero Mágico del material original fue el ascenso del Rey del Mal a villano principal. En las novelas, este personaje no era ni mucho menos el principal antagonista, sino uno más entre un gran número de personajes. Los libros de Alexander cuentan con un elenco de más de 30 personajes completos, que la película condensó en apenas una docena. 28. El nombre original del malo de la película es el de The Horned King, que se traduciría como el Rey Cornudo.
nombre que en español suena muy mal porque la palabra cornudo, además de significar algo con cuernos, también significa una persona, especialmente de un marido, que es objeto de infidelidad por parte de su pareja. Por lo tanto, para evitar ese doble sentido, decidieron cambiar su nombre por el de Rey del Mal. 29. El diseño del Rey del Mal sirvió más tarde de inspiración a numerosos villanos. 3 de los ejemplos más conocidos son Lich de Hora de Aventuras, Lord Hater de Wonder Over Yonder y el Emperador Velos de La Lechucería. 30. La princesa Elena no figura en la lista oficial de princesas Disney ni en ningún producto de merchandising. Lo más probable es que esto se deba a la tendencia general de Disney a desvincularse de su película debido a su falta de éxito y a sus tonos mucho más oscuros. 31. En las primeras fases de desarrollo de la película, la edad de Tarón oscilaba entre los 12, los 15 y los 20 años. Finalmente, los animadores decidieron que tuviera 14 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la información que os he traído sobre esta curiosa y peculiar película. Como dato personal, recuerdo que esta película de pequeño me gustaba mucho y a día de hoy sigue siendo de mis filmes de animación de Disney favoritos. Además, creo que tiene uno de los pósters que más me gustan de una película de Disney. Concretamente os dejo el que más me gusta porque como todas las películas de Disney pues tienen más de una imagen o póster promocional, pero aquí os dejo exactamente al que me estoy refiriendo. A ver qué os parece. ¿Y vosotros qué opináis de toda esta aventura? ¿Os gustaba cuando erais pequeños? ¿Os gusta más ahora? Dejadme vuestros comentarios para que los lea y los comente. Además, podéis dejar un me gusta y suscribiros para apoyar el canal y así poder traer más contenido. Así que nada más, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima, chao.